Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la cara, sembraron miedo, crecieron alas. A cada minuto, cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus pueblos, desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en forma, por las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por paz, por todas las madres luchando sin miedo, sentimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte los que nos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, todo lo rojo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, sin tocar a un infierno, responder. Soy la niña que dice por la soy la madre que llora por tu libertad. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Bueno, para todos los que se conectan, perdón. Bueno, para todos los que se conectan en la tarde de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos en Crítica, Opinión desde la Escuela, un espacio que hemos creado desde la institución educativa Chiloé para que los estudiantes analicen la realidad en todo lo que pasa en su entorno local y su entorno nacional. Hemos empezado con una bella canción que se llama Canción sin Miedo, una pieza musical que el mundo conoció más o menos en el mes de marzo. Es una canción que evoca la justicia y que el olvido no puede estar presente en ese accionar social que siempre ha dañado la integridad física, psicológica de las mujeres. Vivi Quintana, quien es la creadora de esta pieza, es una compositora mexicana, confiesa que esta creación es hecha o es dedicada más bien a una gran amiga que fue víctima del femicidio. Creo que fue en México este acontecimiento, entonces por eso comenzamos con esta canción el día que el tema que sobre es la mujer, sus derechos sexuales, reproductivos y un tema que en nuestra sociedad todavía es muy a veces dialogar y es el tema del aborto. Entonces voy a presentar a las niñas del comité editorial de Crítica y a nuestra invitada del día de hoy. Juanita, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juanita? Tienes el micrófono apagado, Juanita. Ya, ahora sí. Te estaba diciendo que bien, esta vez no estoy tan nerviosa. Qué rico que estés otra vez acá con nosotros. Jessica, primer streaming de Jessica como parte del comité editorial. Hola, Yeka, bienvenida. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Bien, con nervios. No importa, lo vamos a hacer muy bien. Karencita, ¿qué hubo? Hola, mi profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Súper contenta de pues estar acá todos reunidos para poder pues dialogar bien chévere y pues tener un rato bien agradable. Qué rico, Karen. Y por último, Laura Vázquez. Yo no voy a contar quién es Laura Vázquez porque eso vendrá más adelante, pero para Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todas? Hola William, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por aceptar la invitación a estar en crítica y venir a hablar un poco sobre las mujeres, sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos y el tema del aborto. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Claro que sí, gracias por invitarme. Vale, para todos los que nos están siguiendo en esta transmisión, a la señora Floralba y todos los que nos aparecen en la transmisión, espero que el tema sea de su agrado y que disfruten mucho esto. Sin más preámbulos, vámonos pues para las preguntas que hemos... eh, vamos a empezar y le voy a dar la palabra a Juliet para que inicie con la ronda de preguntas. Juliet, tienes la palabra. Bueno, pues para entrar en confianza, quiero saber, o sea, creo que todos queremos saber quién es Laura Vázquez a nivel profesional y a nivel personal. Bueno, pues yo fui invitada a este espacio por diferentes motivos y al final todo fue tomando forma para lo que creo que va a ser nuestra conversación. Yo soy una mujer bogotana, he vivido la mayor parte de mi vida en Bogotá y estudié una carrera de ciencias sociales que es antropología y en antropología digamos que tuve muchos intereses, particularmente en el tema de las migraciones, pero he trabajado en muchas otras cosas y digamos que eso pues siempre ha estado acompañado por la inquietud sobre los derechos de nosotras las mujeres y sobre un tema de justicia social. Y gracias a eso me he vinculado a diferentes procesos recientemente muy articulados con el tema de derechos sexuales y reproductivos, y particularmente en la lucha por la despenalización del aborto, pero digamos que participo en procesos en general como de defensa de los derechos de las mujeres, no únicamente ese. Hago parte una plataforma de mujeres que es la campaña por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito en Colombia, y a través de ella también pertenezco a otras organizaciones de mujeres en donde nos conectamos para trabajar por nuestros derechos, pero también para crear espacios seguros entre nosotras. Y además de eso, trabajo en periodismo. Yo hago periodismo en la revista Rolling Stone Colombia. Una súper invitada, Muy oye. bien, Laurita, muchísimas gracias. Tiene la palabra. Es una súper invitada. Habíamos prometido tenemos una súper invitada. Yo debo contar que ya había escuchado en alguna ocasión, antes de darle la palabra a Juanita, yo ya había conocido a Laura y un poco sobre su discurso. La conocí se me olvidó el colegio, el Agustiniano Norte, ¿cierto? Se llama así. Sí, en el En el Agustiniano. colegio Agustiniano Norte tenemos una amiga en común que es una profesora, que es la Diana Mera, que, que nos prometió estar hoy acá. Si Dianita nos está viendo, le mando un saludo gigante a Dianita. Estudié con ella en mi universidad, un gran ser humano, una gran maestra, una gran filósofa a quien le tengo mucho aprecio. Entonces, yo les había prometido que traíamos para este tema un gran personaje y aquí está. Laurita es un gran personaje en este tema. Tiene la palabra Juanita. Listo. Para entrar ya como en tema de derechos femeninos y derechos humanos, te voy a hacer la pregunta. Si hay igualdad de derechos humanos y asimismo igualdad de género, ¿no es irónico hablar de igualdad cuando vemos que hay mayor violencia en contra de la mujer que en contra del hombre? Y no solo hablando de la violencia física, también de violencia psicológica y desigualdad en temas laborales. Bueno, pues efectivamente ahí, digamos, a ver, empiezo con un paso atrás y es, las luchas por los derechos de las mujeres tienen mucho tiempo.
o sea, no es algo reciente, aunque en este momento estemos viviendo una renovación, digamos, de las generaciones interesadas en la defensa de los derechos de las mujeres y en el feminismo, por ejemplo. De feminismo se habla desde hace muchos siglos, digamos que históricamente se puede ubicar hace 3 siglos en donde se hablan de unas olas del feminismo, ¿no? Como diferentes corrientes en las que ha habido movimientos de mujeres luchando por nuestros derechos, pero digamos que han tenido diferentes énfasis y uno de los primeros énfasis era este de la igualdad, ¿no? O sea, como que la idea de la igualdad pues parece muy obvia, ¿no? Como todos somos seres humanos, entonces todos deberíamos tener las mismas opciones, los mismos derechos, las mismas, como empezar, hay un término que esto es adoptado del inglés, que es nivelar la base del campo, ¿no? Como nivelar el terreno de donde nosotros podamos partir al tiempo. Pero como tú lo mencionas, estoy muy de acuerdo contigo que es un poco raro hablar de igualdad cuando históricamente ha habido media población, más de la mitad de la población, que son las mujeres, las que han sido oprimidas en razón de, pues de esto, de ser mujeres. Y evidentemente la igualdad no va a llegar simplemente diciendo seamos todos iguales, cuando hay toda una población que ha estado subordinada. Entonces, ahí es cuando empieza a ser importante otras palabras, no solamente la de la igualdad, sino la de la equidad y la de las medidas afirmativas, que son otros conceptos que se utilizan en justicia social o en estudios de justicia social para ayudar a nivelar ese campo, ¿no? Entonces, como que tenemos que por un lado ha habido una serie de patrones de conducta históricos que han tenido una población pues como bajo condiciones muy discriminatorias, entonces lo que hay que hacer es tratar de llegar a ese mismo nivel. ¿Cómo llegar a ese mismo nivel, a esa igualdad? Pues a través de acciones diferenciadas, ¿no? Entonces, por eso existen, por ejemplo, las leyes de cuotas en la política, para que haya por lo menos algunas mujeres que ocupen esos lugares, mientras algún día llegamos a la igualdad. Hay unos cálculos hechos por la ONU en donde se dice que la igualdad llegará más o menos en 200 años. O sea, el camino todavía es muy largo porque aunque ha habido avances en algunas áreas, nos han vendido la idea de que ya porque tenemos derecho al voto o porque tenemos derecho a tener un pasaporte, a divorciarnos y demás que antes no existían, hace 60 años no existían, que entonces ya estamos como perfectamente bien y pues realmente no, en la práctica vemos, como tú misma lo mencionas, que hay muchas situaciones de desigualdad pues en las que las mujeres nos vemos muy desfavorecidas. Tú hablas, antes de darle la palabra a Karen, tú hablas de tres olas. Eh, Simplifícanos un poco esas olas del feminismo en la historia. ¿Cuáles serían como las tesis fundamentales de cada una de las olas de las que enuncias? Bueno, pues ahí digamos que hay un debate interior en donde se hablan o de 3 o de 4 olas, pero por lo menos hay identificadas unas 3. Lo que pasa es que se tiende a caracterizar este último momento que estamos viviendo, la actualidad, como una nueva ola de feminismo. Pero entonces empecemos pues desde el principio para llegar a eso y para entenderlo. Eh, como los primeros registros teóricos de feminismo, que no necesariamente tienen que ser los primeros registros de emancipación feminista o femenina también, que son mucho más antiguos, sino que pues por la misma historia ha sido muy difícil que las mujeres sobresalgamos y quedemos en esos registros históricos. Y ahí hago este paréntesis muy pequeñito y, por ejemplo, hay un personaje histórico como Sor Juana Inés de la Cruz, que es una mujer pues, que está ubicada temporalmente mucho más atrás en la colonia, en lo que es ahora el territorio mexicano, y pues todo lo que ella implica es, por supuesto, una mujer muy feminista, pero en ese momento no había un movimiento que se llamara feminismo, ¿no? Entonces, por eso hago la salvedad. Pero se habla de una primera ola que tiene mucho que ver con la Revolución Francesa. Entonces estamos hablando del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, en donde hay unos valores que son muy comunes, que nos hablan de ellos cuando hablan de democracia, que es el de la libertad, el de la igualdad y el de la fraternidad. Y ahí hay una serie de mujeres que hacen parte de estos pensadores y pensadoras que se empiezan a cuestionar esta idea de igualdad y pues que obviamente ellas se dan
se dan cuenta, no, lo expresan, porque pues que se han dado cuenta, se habrán dado cuenta desde el principio de los tiempos, que hay un trato desigual por el simple hecho de ser mujeres. De esa primera ola, que es en este siglo XVIII finales, como hasta el siglo XIX, hay mujeres, pues sobre todo las más reconocidas, pues son de habla inglesa, como Mary Wollstonecraft, que es como un personaje así como muy conocido, pero hay otras. Por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho, que es una anarquista que se llama Emma Goldman, que ella pues nació en lo que es en este momento, creo que es Ucrania, pero bueno, digamos que es como de esta alma rusa, que ella es conocida por el anarquismo, pero realmente sus ideas son súper feministas. Pero digamos que dentro de esta primera ola, que es importante el sufragio, o sea, son mujeres que están pidiendo el derecho a votar, y digamos que tiene que ver con la idea de alcanzar la ciudadanía, ¿no? Como que ahí tiene que ver con acceder a educación superior, por ejemplo. En esto ya digamos que lo estoy ubicando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como mujeres que están buscando el derecho al voto. Ahí hay otras, ¿no? Digamos que esto ya se conoce como una segunda ola, ¿no? Como el sufragismo, las mujeres que están pidiendo acceso a trabajos profesionales. Hay una tercera ola que tiene que ver con los años 60 y 70, que habla más de los derechos sexuales y reproductivos y de la idea de la sexualidad como uno de los factores, pues como de mucha opresión. Entonces también vienen ahí revoluciones como la píldora anticonceptiva, como la idea de decir sobre nuestro cuerpo, la idea de como de tener una sexualidad libre, que es algo que todavía no lo logramos tener, pero digamos que era la bandera de estas mujeres en esa segunda mitad pues como un poco más adelante, la segunda mitad del siglo XX, y ahora se reconoce esto que les digo, que está relacionado con este como golpe de ola, digamos, de los años 60 y 70, pero que se ha transformado y que es lo que estamos viviendo en este momento y que yo lo considero también que es diferente, que se consideraría una cuarta ola del feminismo en donde se cuestionan cosas tan básicas en teoría como el género, ¿no? O sea, donde se dice lo que hay es una opresión de género, la teoría queer tiene mucho que ver ahí, las mujeres lesbianas han aportado muchísimo, los estudios de la población LGBTI, porque entonces hacen un énfasis en otras cosas que antes no habían sido consideradas, en resaltar, por ejemplo, temas que se dejaban en la vida privada, donde salen estos lemas que de pronto los han escuchado porque son muy comunes, que es lo personal es político, ¿no? Es como decir, todas estas cosas que ocurren en la vida privada hacen parte también de la opresión que vivimos las mujeres, y en parte por eso es que no se ha logrado esa igualdad que nos deben y que supuestamente ya estuvo solucionada cuando tuvimos acceso legal o en el papel a ciertas cosas como el voto, como a ser propietarias de casas. O sea, hay un montón de hechos y de hitos que las que nacemos después lo reconocemos solamente como algo naturalizado, como que eso ya está bien y ya pasó, pero realmente esos derechos fueron alcanzados hace muy poco tiempo. Entonces por eso es importante revisar la historia para darnos cuenta que constantemente ha habido una puja de las mujeres por la defensa de sus derechos, y desafortunadamente todavía en el siglo XXI hay grupos y hay personas que están en contra de esos derechos, y hay todo el tiempo que estar recordándolos para no perder acceso a ellos. Gracias, Maura. Karen. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola. Listo, Laura. Pues mi pregunta va acompañado de un ejemplo. Entonces, ¿tú consideras que la violencia de género se ha como que normalizado, se ha naturalizado en nuestra sociedad? Y pues yo lo voy a poner en un ejemplo, pues como que muy ácido, ¿sí? En El Chavo del Ocho, ¿sí? Doña Florinda, ella siempre llega como que a pegarle a don Ramón y sí, tú no has visto esas típicas cachetadas que le da a don Ramón pues cuando ella sí, y digamos que yo pienso que todo el mundo lo ha normalizado y antes le hacen como ese ton como cómico, ¿sí? O sea, lo hacen ver como que cómico y como que la risa y todo eso, y pues yo creo que nosotros las mujeres deberíamos ver como ese punto de vista. ¿O tú cómo consideras esa normalización que hicieron a partir de eso? Bueno, pues sí, efectivamente, hay una serie de comportamientos que la palabra que mejor los describe es esa, la normalización. La normalización, ¿qué significa? Que la sociedad, digamos que tiene una serie de valores
que son unos acuerdos tácitos, ¿no? Que es pues lo que llaman el contrato social, ¿no? Es la forma en la que nosotros, sin necesidad de ir a un lugar y firmarlo, somos educadas y somos socializadas, educadas y educados para comportarnos de cierta manera y aceptamos y toleramos ciertas cosas y otras no. Dentro de esas cosas, no necesariamente tiene que ver con lo que sea legal. Entonces, por ejemplo, aunque los delitos violentos hacia las mujeres sean ilegales y haya penas para en teoría, castigarlos, no para evitarlos realmente, pero sí para castigarlos, la realidad es que no son comportamientos que se quiten con una penalización en la ley, ni punitiva, ni en la cárcel. Por eso que tú dices, porque se han vuelto tan comunes, o sea, tienen una historia tan larga que no hay una manera de abordarlos, de decir que eso está mal, a menos que se haga con una pedagogía realmente del género y de la equidad como la necesitamos. Entonces, sí, por supuesto, hay una serie de comportamientos que en teoría rechazamos. Nadie, bueno, no nadie, porque hay personas que sí, pero digamos que muy pocas personas van a decir abiertamente, a decir que están contentos con que se les peguen a las mujeres, por ejemplo, como que está mal visto si alguien llega a decir eso. Pero aún así, que hay personas que lo dicen, pero aún así sí hay comportamientos parecidos que las personas permiten. Entonces hay una figura muy interesante que se utiliza en los estudios de género, que es la figura de un iceberg. No sé si reconocen pues, la idea del iceberg. El iceberg es un trozo de hielo, que es un trozo de hielo que está en el océano, y lo que se ve por fuera del agua es solamente una punta, y está la punta del iceberg, pero realmente el iceberg tiene un fondo muy grande pues de ahí para abajo que no es visible, y eso ha sido una forma de ser una metáfora de la violencia de género en nuestra sociedad, en donde hay una serie de comportamientos que están debajo del agua en ese iceberg, ¿sí? O sea, una serie de comportamientos que parecen inofensivos, como los chistes sexistas, como la discriminación o la violencia psicológica, todo esto vamos pensándolo como en una escala, y el punto máximo de ese iceberg sería el feminicidio, que es el asesinato por razón de ser mujer, el asesinato por razón del género. Y eso ocurre, y cuando eso ocurre, todos aparentemente lo rechazamos, ¿no? O sea, muy pocas personas dirían abiertamente la frase, me encanta que maten a esa mujer por ser mujer. Pero entonces tal vez si dicen, lo cuestiono, la mataron porque estaba muy tarde en la calle, una mujer no debería estar en la calle. O la mataron y la violaron por cómo estaba vestida, o la mataron y la violaron porque ejercía un trabajo sexual, y pues, ¿qué más se espera de una persona que ejerce trabajo sexual? Y demás. O sea, como que todos esos comportamientos que están más abajo de esa punta del iceberg son los comportamientos normalizados que promueven la violencia basada en el género, e incluso pues hay teóricas que lo llaman la cultura de la violación, que aunque no es lo mismo que la violencia, o sea, las violencias hay de diferente tipo, no solamente sexual, sí es una forma de ejemplificar que hay muchos comportamientos que tenemos naturalizados hombres y mujeres, pero particularmente los hombres, que si bien o promueven o son cómplices de pues de esos ataques violentos hacia nosotras. Vale, hablemos sobre el aborto. Desde tu punto de vista, ¿es el aborto como algo moral o como algo jurídico? Bueno, el aborto es un derecho, ¿sí? Entonces, uno lo podría abordar desde diferentes perspectivas, desde una perspectiva, pues, legal o desde el derecho, desde la jurídico más bien. Digamos que tiene todo un bagaje como de desarrollo en otros países y en el mismo nuestro, en el cual se considera un derecho, en el caso colombiano, bajo unas ciertas circunstancias. Si nos remitimos a que la moralidad es algo que tiene mucho que ver con el plano íntimo y personal, es decir, es la forma en la que yo me paro frente a frente a un determinado problema o algo así, cada persona tiene derecho a considerarlo como lo quiera, pero no me parece, digamos, que sea equivalente o que sea una forma justa poner los intereses morales individuales por encima del interés general de la mitad de la población, que son las mujeres, de la mitad de la población del mundo.
por unos intereses morales individuales. ¿A qué me refiero con esto? A que la consideración del aborto como un derecho es una lucha mucho más profunda de la que aparentemente nos muestran. Realmente es una lucha por la autonomía de las mujeres sobre nuestros cuerpos, por la capacidad de decidir sobre nuestros proyectos de vida, por la capacidad de decir cuándo, que esta es esta categoría de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O sea, es muy importante pensar que los derechos sexuales son unos y los derechos reproductivos son otros, así sea más largo decirlo, pero los derechos sexuales es gozar una sexualidad libre, feliz, sana, decidir cuándo quiero tener relaciones sexuales con alguien, cuándo no, en qué condiciones, en fin, o sea, como todo lo que implica la sexualidad. Y los derechos reproductivos implican reproducirse o no. Si yo no quiero reproducirme, también digamos que abarco un montón de cosas que me incluyen a mí como ciudadana y que debería ser respetado para ser tratada en las mismas condiciones que los otros ciudadanos, que en este caso pues son los hombres que pueden decidir sobre su cuerpo. No hay ninguna ley en el mundo, pero no nos vayamos al mundo, sino a Colombia, no hay ninguna ley que le exija a los hombres hacer algo en su cuerpo que esté en contra de su voluntad. No existe ninguna. O sea, no hay ninguna forma en la que te digan a ti que algo sobre el cuerpo, si eres hombre, no lo vas a poder hacer. En cambio, para nosotras, para las mujeres, sí existe. En el siglo XXI siguen pasando cosas que van por encima de nuestra decisión, como si fuéramos ciudadanas de segunda categoría, incapaces de tomar una decisión moral para determinar cuándo algo es bueno, de acuerdo a nuestros propios parámetros, no los parámetros externos de los jueces o de la familia o del compañero, esposo, marido, en fin. Entonces, es difícil pensar el aborto desde una sola dimensión, pero yo lo pondría sobre todo en términos de salud pública, que la salud pública pues es el bienestar de la población que se ve afectada por determinadas barreras y en este caso son las barreras para acceder de forma segura a un procedimiento que de no hacerlo genera muchos problemas e incluso la muerte. Listo, vale. Y ya llegando al tema del aborto, y pues ya que ya comenzamos a socializarlo, yo te quiero hacer una pregunta. Para ti, las personas, o bueno, las mujeres adolescentes y las mujeres en general, ¿son un poco irresponsables o egoístas al realizar el aborto en ellas? No, no me parece, pero incluso si lo fuéramos, o sea, incluso si lo decimos de forma egoísta, o sea, si queremos utilizar la palabra egoísta, no me parece que deba ser algo negativo. Es decir, si yo tengo un proyecto de vida más o menos definido o nada definido, si yo tengo 16 años y estoy en el colegio y no quiero en ese momento tener una maternidad, no debería ser, digamos, un castigo que por un error el que sea, o sea, no pensemos ni siquiera en los casos más trágicos que son muy comunes también desafortunadamente de una violación, no debería ponerse sobre la mujer el castigo de tener una maternidad forzada simplemente por algo que ocurrió en un determinado momento, pero que tiene un peso y una marca para toda la vida. Hay unos estudios sobre pobreza y feminización de la pobreza, se llama, esto quiere decir que la pobreza ataca particularmente a las mujeres, y se ha estudiado que la edad de los 9 a los creo que son 17 años o algo así, pero básicamente la adolescencia son las etapas más frágiles para las mujeres porque es lo que las decisiones que se tomen en ese momento, pero no solo las propias, sino las que se impongan desde afuera, desde la sociedad, tienen un impacto en la pobreza mayoritaria que son sufridas por las mujeres en el mundo, muchas veces asociados a embarazos adolescentes. Entonces, si decidir sobre mi vida y querer tener un proyecto de vida y realizar un proyecto de vida que esté de acuerdo con una vida digna, con la posibilidad de educarme o de tomar decisiones que no sean impuestas, sino con un proyecto tan gigantesco como una maternidad no deseada, me parece perfecto que las mujeres sean egoístas y ojalá lo fueran más y fueran mucho más egoístas para tomar decisiones que les permitan pues llevar a cabo sus sueños como muchas otras dimensiones y no únicamente la dimensión de la maternidad. Me encantó mucho tu respuesta, en serio. Eso es lo que estaba esperando.
debido a la gran cantidad de abortos clandestinos por falta de recursos, que el aborto debería ser totalmente gratuito, de mayor accesibilidad económica. Absolutamente. A ver, yo recuerdo cuando estaba en el colegio hace mucho tiempo, y fue a mi colegio, yo estudié en un colegio distrital, y cuando yo estaba en el colegio fue una feminista que de pronto ustedes conozcan, porque ella es muy conocida, ella es de nacionalidad colombiana, aunque nació en Francia, que es Florence Thomas, y recuerdo que ella en su charla nos decía, pues que el aborto realmente era una cosa que pasaba de manera muy común, y que pasaba de manera muy común, pero las mujeres con mayores o las adolescentes con mayor acceso económico a servicios de salud dignos, abortaban sin problema porque podían acceder a un trato digno y en condiciones seguras. ¿Qué pasaba? ¿Y qué pasa todavía? Que el aborto sigue ocurriendo, pero sigue ocurriendo en condiciones inseguras, en condiciones peligrosas, en condiciones clandestinas, que son muy complicadas para las mujeres, no necesariamente porque la clandestinidad sea el problema, sino porque en la clandestinidad ocurren un montón de cosas que son difíciles de controlar y allí pues nada, se intercambian un montón de intereses, no sé, de personas que quieren vender pastillas falsas, de personas que tienen clínicas de abortos inseguras, entonces digamos que ahí es donde viene el problema. Lo que dentro del movimiento al que yo pertenezco, una de las cosas que más nos importa tiene que ver con eso, con el acceso, la accesibilidad. Por eso la campaña se llama Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En Colombia, el aborto ya tiene una forma de que sea, si no gratuito, muy accesible porque está incluido en el plan obligatorio de salud, es legal, pero muy pocas mujeres saben eso. Entonces, pues eso hace que sea más difícil. La gracia es que esto sea extendido y que ojalá todas las mujeres se enteren y puedan acceder a él cuando tomen la decisión libremente para hacerlo. ¿De qué forma podemos garantizar una conciencia en torno a una sexualidad responsable para que el aborto no se convierta en un método de planificación más? Bueno, antes de responder la primera parte de la pregunta, empiezo por la segunda, y es que hay un mito muy grande, precisamente pues por el desconocimiento que hay alrededor del aborto, en donde, y es un juicio moral más que un mito, en donde se tiende a pensar que si se legaliza el aborto completamente, va a ser como hacer deporte, ¿no? Como que las mujeres todos los meses vamos a ir a abortar, como bueno, voy a ir a hacerme las uñas y luego voy a aborto, el siguiente mes luego de ir a hacer ejercicio, aborto más tarde, ¿sí? Es como esta idea de que todas queremos abortar, que es algo súper divertido. Y realmente no, los métodos de planificación, o sea, hay una cifra que para mí es súper alarmante, que es por lo menos en Profamilia, porque sobre el aborto por tantos tabúes hay muy pocas estadísticas realmente pues que nos digan muchas cosas, pero por lo menos en Profamilia hay una cifra que es que la mayor parte de los embarazos no deseados que llegan y pues que se convierten en abortos, es por fallos en los métodos anticonceptivos. La cifra es de alrededor del 77%. No me la recuerdo en este momento, pero es enorme. Es como el método anticonceptivo falla y entonces el resultado es un embarazo no deseado. Los métodos anticonceptivos en Colombia no son baratos, no tenemos, digamos que hay muchas historias en las que los métodos anticonceptivos a través del sistema de salud no llegan a tiempo. Conozco historias de mujeres que tienen que ir a la EPS todos los meses a que les pongan la inyección, pero llegan el mes que toca y esto es hormonal y hay que ponerla el día 15, entonces el día 15 hay que hacerlo y ese día no está el medicamento, entonces vuelva pasado mañana, pues el método ya no funcionó, ¿sí? Y ahí se escapa, entonces como que hay una carga, uno, en pensar que la planificación es un tema de las mujeres, o sea, que somos las mujeres las que tenemos que cuidarnos, como si como las únicas afectadas y que tomáramos decisiones con esto fuéramos las mujeres, y que hay otra, como dentro de esos mitos que somos las únicas que tenemos que cuidarnos, como que nuestra responsabilidad, como que encargarnos de la anticoncepción, como si fuera algo tan sencillo, realmente no lo es. Los efectos de los anticonceptivos en el cuerpo de las mujeres se han estudiado y cada vez hay más estudios afortunadamente, pero todavía faltan, de los efectos hormonales en los cuerpos son terribles, quistes, endometriosis, efectos también en la salud mental,
Con esto no quiero decir que no sea importante la planificación, pero que la planificación sigue siendo un tema muy sensible, que no es de fácil acceso, que no está del todo hecha y terminada, digamos que científicamente, porque sigue teniendo un efecto muy negativo en nuestros cuerpos y que también puede fallar. No hay ningún método 100% seguro. Entonces, ya, esa es la primera, como la primera aclaración para responder la pregunta. ¿Cómo hacer lo que tú mencionas es súper importante? ¿Cómo hacer una educación sexual lo suficientemente completa para que el aborto no sea la primera opción, no sea una necesidad, digamos? Pues hay de muchas formas, pero no las más obvias y las que nos han enseñado. Desafortunadamente en Colombia tenemos una política de salud sexual y reproductiva muy mala, que está enfocada en el miedo, ¿no? En que no tenga sexo porque entonces le va a dar una enfermedad de transmisión sexual o va a quedar embarazada. Básicamente esas son las dos opciones. Pero no hay un previo, la sexualidad es un universo muy amplio y la sexualidad incluye conocer tu cuerpo, tener la conciencia del respeto de tu cuerpo, pero el respeto de tu cuerpo no es ser célibe. Célibe es que nunca vas a tener sexo, pues porque es imposible. O sea, los seres humanos tenemos muchas dimensiones y una de esas es la sexualidad. Entonces, claramente a todas las personas nos van a dar ganas de tener sexo en algún momento de nuestras vidas, entonces es ridículo pensar que una de las opciones es el celibato o la abstinencia o no tener sexo, pero entonces es pensarnos que la sexualidad es un respeto por nuestro cuerpo. ¿Cómo? Teniendo relaciones consensuadas. El consenso es súper importante, ¿no? Como que solamente se tiene sexo cuando yo estoy completamente segura y cuando el otro está completamente seguro de que quieren de verdad tener sexo, que tienen información, que va a ser para el disfrute, ¿no? Hablar del placer en esto es muy importante porque si pensamos la sexualidad desde el disfrute y no desde la obligación, como que hay parejas que presionan las unas a las otras, mucho más en la adolescencia, pero sigue pasando el resto de la vida, es como que eso debería ser una de las primeras cosas de las que hablemos para que al final lo último que ocurra sea pensar en qué va a pasar para no, o sea, como que si yo tengo clarísimo cómo es mi cuerpo, cómo me cuido, qué hago, el otro también, cómo me respeto, dentro de todo ese universo va a llegar la información sobre métodos anticonceptivos. Pero si yo solamente llego y les doy una clase y les digo, miren, el método anticonceptivo es este condón, no se pueden poner esta inyección, no se pueden tomar esta pastilla y ya está, y dejo por fuera toda la complejidad de lo que implica la sexualidad en todo ese plano de relacionamiento con el otro, con los otros, pues definitivamente va a quedar ahí faltando algo y es lo que nos han pasado todos estos años, pues que el embarazo adolescente sigue siendo un problema muy grave y el madresolterismo muy grave en la América Latina particularmente porque se nos sigue pensando que esa educación sexual es solamente dirigida a las mujeres. Hay dos caras en esto y hay dos mensajes que están recibiendo pensando en los adolescentes en este momento. A las niñas se les están diciendo, cuide su cuerpo, como cuídelo, no se lo dé a nadie, no se acueste con nadie, sea casta y pura. Y por el otro lado se le están diciendo a los chicos, sea varón, sea hombre, acuéstese con todas las que pueda, le celebro que usted lo haga, y ninguno de los dos discursos está funcionando, porque entonces, ¿qué pasa? Los hombres lo que están haciendo es recibiendo estímulos constantemente sobre cómo deben probar su masculinidad bajo unas prácticas que son muy nocivas tanto para ellos como para nosotras, las mujeres, y a las mujeres se nos enseña entonces a ser pues sumisas, a cuidarnos, ¿no? Sobre una metáfora en la que tenemos que cuidar algo muy preciado. Y sí, el cuerpo es muy preciado, pero no muy preciado para tenerlo intacto y para no hacer nada, porque eso realmente nunca es efectivo, sino para ser tan conscientes y cuidadosas de nuestro cuerpo que nada nos deba hacer daño, ¿no? O sea, como que nada llegue a dañarnos porque tenemos relaciones que son basadas en la confianza, pero para eso necesitamos una construcción en conjunto, no es solamente nuestra. Listo, Milau. Por otro lado, pues yo te quería hacer como una, bueno, mi pregunta va como seccionada en dos partes. Entonces, primero te voy a hacer entonces, digamos que ¿cuáles serían para ti los riesgos al hacerse un aborto, digamos, a nivel físico, pero también a nivel psicológico? Vale. Esa sería la primera. Dale. Bueno, por las mismas causas por las que el aborto sigue siendo un tabú en nuestra sociedad y también en muchas partes del mundo, se ha considerado que el aborto es una práctica muy, eh, como muy peligrosa. Y ahí hay que hacerle unas grandes salvedades.
un aborto practicado en condiciones seguras es un procedimiento simple y sencillo y no tiene consecuencias físicas, es decir, no deja a nadie con secuelas para no tener más hijos, por ejemplo, ni para dañar los órganos reproductivos de las mujeres, ni tampoco tiene consecuencias psicológicas. Por eso hago la aclaración con la palabra seguro y por eso es tan importante, ¿no? Un aborto seguro es un aborto hecho humanizado, es decir, que no haya violencia en la forma en la que se haga, que sea con un conocimiento experto, que sea cuidadoso, que sea amoroso, que no haya un trato indigno sobre la mujer que decide abortar. En Colombia el aborto está legalizado bajo 3 causales y se puede abortar en hospitales públicos, pero hay muchas historias que nos cuentan mujeres que son revictimizadas cuando van a abortar porque los profesionales de la salud les están diciendo, mientras están allí con el derecho a abortar, les están diciendo porque se queja si no se quejó cuando se lo estaban haciendo, no les dan, por ejemplo, analgésicos, no les dan pastillas para el dolor o se las dan mucho tiempo después de que han sufrido, así es como un castigo moral desde los otros hacia estas mujeres. ¿Eso qué significa? Pues que es un aborto que aunque está haciendo en un hospital y aunque está haciéndose bajo un conocimiento en teoría experto, es un aborto inseguro, inseguro emocionalmente, porque claramente eso va a dejar una secuela. Te están diciendo y te están tratando supremamente mal en un momento emocionalmente muy duro, pues porque te están haciendo sentir muy mal, entonces eso puede dejar secuelas. Pero si es un aborto bien hecho, o sea, si es un aborto hecho en las condiciones dignas de las que estaba hablando, no existe eso. Hay un mito muy grande y es una cosa que tenemos que acabar y es que dice que necesariamente hay unas secuelas psicológicas por abortar y eso no es cierto. Hay una mujer antiaborto, que en este momento no me acuerdo su nombre, pero es de Estados Unidos, que ella es muy religiosa y que ella y su grupo de gente tienen, digamos que grupos en otras partes del mundo, incluyendo a Colombia, que siempre sacan un documento que ella escribió, un artículo que ella escribió donde habla sobre supuestamente las secuelas psicológicas del aborto. Y ella es psicóloga y la Asociación Americana de Psicología ha echado por el piso constantemente ese artículo y cada cierto tiempo vuelve y lo dice, porque no fue hecho con la rigurosidad científica que a cualquier científico social nos piden que tengamos fuentes, datos, en fin, una serie de cosas, sino que básicamente son creencias de personas que están en contra del aborto y entonces empiezan a meter sus creencias dentro de este tipo de documentos para hacerlos parecer reales. Entonces hay que acabar con eso. Un aborto puede ser disfrute y alivio. En las mujeres que nosotros acompañamos en la plataforma que les comento a la que pertenezco, en la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, hay una frase muy común cuando se habla con mujeres que han abortado y la palabra es alivio, ¿sí? O sea, ¿cómo estás? Estoy aliviada. Me siento muy feliz, me siento muy aliviada y eso para nada se corresponde con la idea que nos han vendido de que el aborto tiene que ser algo muy terrible. Realmente es un alivio para las mujeres que lo deciden, por supuesto, cuando es alguien obligado, pues claramente va a ser algo terrible, pero si es una decisión de la mujer o de la persona con la capacidad de gestar, porque ojo, no solamente abortan las mujeres, sino también abortan los hombres trans, por ejemplo, las personas que tienen la capacidad de abortar, esas personas van a estar muy aliviadas si han tomado esa decisión y pueden hacerlo de forma segura. Exacto, sí, compartimos ideas. Mira, la segunda pregunta, digamos que lo voy a hacer como si fuera un ejemplo mío. Digamos, yo soy una adolescente de 17 años y quedo embarazada, ¿sí? Yo, pues sí, no, digamos, por ejemplo, no pico, no sé muy bien del tema. Digamos, mi mamá tiene muchos tabús, un ejemplo, y tengo 17 años y quedo embarazada, pero quiero hacer un aborto bien legal y certificados para que yo me pudiera, o sea, yo pudiera hacer eso. Uh-huh. Bueno, en Colombia el aborto está legalizado bajo 3 causales. La primer causal es una causal muy amplia, afortunadamente, desde el 2006, entonces pues ya lleva 14 años el aborto legalizado en Colombia. La primer causal es por riesgo para la vida o la salud de la mujer. La segunda causal es por malformaciones del feto que le hagan incompatible su vida cuando esté fuera del cuerpo de la mujer, es decir, que sea incompatibilidad con la vida extrauterina, se llama. Y la otra causal es por violación o por incesto o por inseminación artificial no consensuada.
La primera causal, la de riesgo para la vida y la salud de la mujer, o para la persona con la capacidad de gestar, es una causal muy amplia que incluye la salud y la considera la salud como la Organización Mundial de la Salud tiene una definición muy buena sobre salud, que no se trata solo de la ausencia de la enfermedad, sino la salud es un todo, es una mirada holística sobre la salud, es decir, que la salud es estar bien físicamente, es estar bien psicológicamente, es estar bien socialmente, económicamente, entonces contempla todos esos tipos de salud, salud física, salud mental, salud económica. Entonces, bajo la causal de la salud, la primera causal de riesgo para la salud de la mujer, un embarazo no deseado, por ejemplo, un embarazo adolescente, generalmente va a generar ansiedad, va a generar angustia y además va a tener unos efectos económicos en esa niña, adolescente o mujer, entonces pueden estar amparadas bajo la causal de salud mental. En esa medida, una niña, una mujer o una adolescente pueden abortar legalmente a través de su plan obligatorio de salud, su EPS, bien sea del régimen contributivo o subsidiado, es decir, lo que uno conoce como CISBEN. Si yo tengo CISBEN, también puedo ser atendida. También puede ser a través de las IPS, que son las instituciones prestadoras de salud especializadas como Profamilia y Oriéntame, que son organizaciones pues que tienen toda la experiencia de mucho tiempo y que generalmente va a ser mucho más sencillo, porque ¿qué pasa? Dentro del sistema de salud está legal, como lo acabo de decir, pero hay tanto desconocimiento y tantos prejuicios, ambas cosas, o sea, puede que haya profesionales que no necesariamente es por prejuicios, sino por desconocimiento, que van a tener una actitud, pues nada, de generarle barreras a esa persona que quiere abortar. No, si eres menor de edad, no necesitas permiso de nadie, nunca necesitas permiso ni de tus padres, ni de tu pareja, ni nada. Lo que se tiene que hacer es decir explícitamente, quiero interrumpir mi embarazo, bien sea en una consulta o en la sala de urgencias, es una urgencia, y la EPS o el hospital debería hacer pues cumplimiento de esto por mandato constitucional. De ahí a que eso de verdad ocurra siempre, pues es otra la historia, por lo que les digo, por los prejuicios, las dificultades y demás, pero esa es la ley, se llama, y esta es muy importante para que se la noten, es la sentencia C355 de 2006. La sentencia C355 de 2006 es una sentencia que tiene otro desarrollo de más sentencias más adelante, pero digamos que esa fue la primera en la que se despenalizó el aborto en esas tres condiciones, entonces se puede básicamente ir a urgencias o ir a la EPS o ir a alguna de estas clínicas para esto. Además, hay algo que se llaman las redes de acompañamiento feminista, que hay varias en Latinoamérica, en Colombia hay una en particular que se llama Parceras, que Parceras es una red de mujeres que hacen acompañamiento en aborto, que también ellas las pueden encontrar en redes sociales y ellas también brindan asesoría sobre esto. Listo, Laura. Ahora voy yo. Gracias Voy a meter. Uy, Karen, perdóname que te interrumpí. No, dale. Muy interesante. Laura, ahorita voy yo. Que los hombres me van a matar, pero en toda esta discusión que se ha hablado, se han metido temas como machismo y la normalización de la violencia. Esta es una pregunta para distensionar el ambiente. 5 síntomas de un hombre machista, por favor. De un hombre violento contra las mujeres. Y te la hago porque... Te la hago porque hoy, y ahorita al final quiero que hablemos un poquito. Hoy en El Tiempo salía un artículo, no sé si lo viste, que se titulaba algo así como Respuesta de la Fiscalía por feminicidios en la cuarentena. Y narran 2 casos muy atroces. Entonces, casos que uno podría pensar que no hubiesen pasado, ¿sí? En personas normales. Es como si esa banalidad del mal que hablaba Hannah Arendt fuera tan frecuente en la relación con las mujeres. Entonces, preguntaba qué síntomas o qué cosas uno puede evidenciar en temas de machismo y en temas de violencia del hombre hacia la mujer. Bien, bueno, como yo les mencionaba al principio, hay una de este iceberg de la violencia basada en género. Hay una serie de comportamientos que parecen normales, pero no lo son, y que al final, cuando a una mujer termina asesinada por la violencia patriarcal que hay en esta sociedad,
si uno se pone a revisar los casos, hay evidencias de este tipo de comportamientos en los feminicidas. Entonces, básicamente, yo esos como esas características diría que son de comportamientos misóginos. Misóginos que son, pues, de odio a las mujeres. El odio a las mujeres no necesariamente es explícito, ¿no? No es alguien que necesariamente diga, hola, soy Pedro y odio a las mujeres, pero sí es como, pienso que las mujeres son menos inteligentes, pienso que las mujeres deben servirme, pienso que las mujeres deben ser recatadas y no provocar a los hombres para que los hombres no necesiten o no puedan controlar su deseo irrefrenable sexual y tengan que violarlas, es decir, como que hay una serie de comportamientos en eso. Ya en una relación que me parece importante hablarlo, sobre todo pensando en contextos pues de mujeres muy jóvenes, adolescentes, es muy importante identificar en esas relaciones, primeras relaciones, de esos primeros amores que uno tiene cuando está muy chiquita, y es identificar estos comportamientos del control sobre la otra, ¿sí? Entonces, no que cuestione tus amistades, que trate de alejarte de tus compañeras, de tus amigas, que te hable mal de tus amigas, ¿no? Como, no, es que tú eres tan especial, que esto es una trampa terrible, ¿no? Hay una cosa que nuestro ego es una trampa muy terrible para muchas cosas y entre esas para la violencia de género. Y es que a los hombres se les ha enseñado a conquistarnos, ¿no? Como esta idea de conquistarnos, con hacernos sentir únicas y especiales, ¿no? Y nos encanta, nos parece maravilloso que nos digan, ninguna ha sido como tú, eres la mujer más especial de la vida, todas las demás, o sea, nada que ver, tú eres la única especial, y a uno le parece que eso es muy lindo, pero realmente eso es una trampa muy dura, muy terrible, porque yo tengo que sentirme tan especial, diferente a las otras mujeres, y eso, y ahí en dónde está la trampa, y la trampa está en algo muy, muy, muy triquiñuelo ahí, y es cuando tú te sientes muy especial, realmente te están alejando del resto, ¿no? O sea, te están diciendo, tus amigas no son como tú, realmente no te convienen mucho o no le hagas mucho caso, como tus papás, como que fastidio, te están diciendo otras cosas que no son, solamente confía en mí, como que te van alejando de tu círculo, de repente estás muy sola, no tienes redes de apoyo, crees que lo único importante, porque esto es una cosa muy dura, las mujeres se nos niegan muchas emociones, muchas. Si gritas mucho eres una histérica, si exiges con vehemencia cosas, entonces eres neurótica y en fin. La única emoción que se nos permite socialmente es la de amar, amar profundamente, amar entregándolo todo y entregar la vida en esto. ¿Cuál es la trampa de eso? Pues que creemos que es lo único y por lo único que valemos y lo más importante. Entonces, una persona, pues estoy hablando solo de relaciones heterosexuales, pero esto también incluso puede pasar en relaciones homosexuales, en donde la otra persona solamente te está diciendo cuán especial y única eres. No porque no sea bonito reconocer el amor del otro, pero cuando te está como llevando a un nivel tan diferente, realmente lo que está pasando es que te está alejando de un montón de cosas y te está haciendo sentir especial de una forma en la que después seas dependiente emocionalmente de esa persona y eso hay que evitarlo constantemente. ¿Cómo? Teniendo una gran red de afectos, o sea, pensando que el amor de pareja no es el único ni el más importante, el amor de las amigas, el amor de los amigos, el amor de la familia, el amor de las compañeras de lucha, el amor de muchas partes, ¿sí? El amor propio, o sea, como que hay muchos amores, y si podemos descentrarlo, digamos que eso es importante. Entonces, para devolverme a la pregunta y ser súper, pues como súper sintetizadora, diría que es eso, como una persona que te controla, que te dice cómo te vistas, que no te vistas de cierta manera, que no quiere que vayas a ciertos lugares, que se burla de tu inteligencia, que menosprecia tus aportes, tu intelecto, es una persona machista, no necesariamente tiene que llegar a golpearte, no necesariamente tiene que llegar a pues, hacerte algo físicamente como diciente, pero hay que prender eso que llaman las banderas rojas, ¿no? Las red flags de que algo está pasando. Cuando alguno de estos comportamientos se presenta en la relación, hay que hacer la parada y mirar, porque cuando el amor, que esto lo dice una antropóloga, no sé si es antropóloga, pero una feminista española que se llama Coral Herrera, y ella lo que dice es que es como una droga, ¿no? Como que el amor es una droga y hay que ser muy conscientes sobre cómo consumimos esa droga, ¿no? O sea, sobre con quién la vamos a compartir, cómo la vamos a hacer y sobre todo ser, o sea, como estar lúcidas
a través de nuestras redes de afecto. Si tú estás muy enamorada, muy difícilmente te vas a dar cuenta de comportamientos violentos cuando no son explícitos, porque empiezan así, empiezan siendo muy sutiles, entonces hay que estar siempre muy alerta. Listo, vale, me encantó muchísimo el ejemplo que pusiste del iceberg, creo que fue como lo más bien, súper. Listo, el auto va a poner un ejemplo, te va a contar una, como dice el meme por ahí, una triste historia, y pues quiero que tú me des como que tu punto de vista dependiendo de eso. Salió una publicación por Facebook que hizo El Espectador, donde la anunciaron dos muchachas, la verdad no sé cuál será el nombre de las muchachas, pero las muchachas dieron la historia de una muchacha que se llamaba Manuela y tenía 31 años. Ella era una muchacha de El Salvador, ella pues vivía en una zona rural, pues sí, no tenía como que tantos medios económicos. Lo que pasa y sucede es que ella sufría de cáncer, ¿sí? Le salió un tumorcito acá y pues ella sufría de cáncer y ella desde donde vivía le tocaba caminar 5 kilómetros hasta su centro médico, ¿sí? Entonces, pues era como, sí, era como muy difícil, como que al pasar de 2 años, el médico nunca le citó ni siquiera medicina, no le dio suministros, o sea, ella sí llevaba su enfermedad. Ella tuvo un embarazo, ella quedó embarazada y lamentablemente ella como que le salieron glóbulos de sangre y tuvo un aborto espontáneo. En bien ella llegó al hospital, bueno, la recibieron, ella se estaba recuperando y ella la esposaron en la camilla, que porque ella había intentado hacerse un aborto ella misma. Entonces, pues ella ya les explicó que era por la enfermedad de ella, que pues también muchas situaciones que lo hacían ver, pero que ella nunca intentó, sí, hacerse daño a ella misma y ni siquiera hacerle daño a, pues sí, a la criatura. Y pues bueno, entonces a ella bueno, sí, la discriminaron, le dijeron que ella había cometido un crimen, fueron hasta donde el papá de ella, una persona que sí, que no sabía ni leer ni escribir, y lo obligaron a que firmara unas actas donde ella supuestamente había cometido un crimen. Tiempo después de la recuperación de ella fue a la cárcel, comenzando que ella nunca tuvo que ir a una cárcel, y pues como no le dieron sus suministros y su medicación, lamentablemente se murió, ¿sí? Falleció. Entonces la pregunta que yo te quisiera pues hacer, pues al ejemplo que te hice, es digamos que cómo sería tu posición moral, jurídica y social frente a esta situación. Bueno, el caso de Manuela es un caso muy duro, es un caso como emblemático frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desafortunadamente en Centroamérica es una de las zonas del mundo donde hay mayores restricciones sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, y eso se debe pues a muchas razones. Tiene que ver con una herencia colonial muy, muy fuerte que hemos vivido en toda América Latina, pero digamos que también Centroamérica, una herencia colonial muy fuerte con una fuerte inclinación religiosa, donde la separación entre el Estado y la Iglesia no es clara, puede que de pronto en el papel lo diga, pero realmente en la práctica no, o en algunos casos incluso dentro de la Constitución todavía existe. Entonces, todo esto es para dar el contexto que, bueno, son países que han pasado por situaciones muy difíciles, por dictaduras, por intervencionismo, por muchas cosas. En cuanto al aborto, son unos países con casos muy tremendos. El Salvador tiene unas historias muy, muy horribles y en los casos incluso de aborto espontáneo está completamente penalizado el aborto y la respuesta institucional es muy grave. Es de ese estilo que tú acabas de relatarnos, una mujer que ni siquiera estaba planeando abortar, aborta espontáneamente y tiene que terminar en la cárcel y después le pasan todas las cosas horribles que le pasan, o sea, es ultrajada y violada en su dignidad múltiples veces. Aunque es un caso muy duro y muy triste, creo que es un caso que ha servido para visibilizar la brutalidad de estas restricciones y los efectos sobre la vida y la salud de las mujeres.
Hay jurisprudencia internacional que ha servido a partir de estos casos, porque no es el único, desafortunadamente, donde se ha demostrado pues cómo el Estado viola los derechos, en este caso de las mujeres, al impedirles el acceso a un aborto seguro, porque pues el aborto igual va a ocurrir. O sea, no es como porque haya una ley, entonces la gente vaya a decir, listo, mejor no aborto. No, el aborto es una práctica milenaria. Desde que las mujeres tienen la capacidad de quedar embarazadas, también se han encontrado la forma de desembarazarse. Se aborta con plantas, se aborta con técnicas como de masajes, o sea, hay muchas formas de abortar, lo que pasa es que muchas son inseguras, pues por todas las condiciones en las que se den. Entonces, pues mi postura frente a ese caso y frente a muchos otros, pues es de una profunda tristeza frente a lo que las mujeres tenemos que vivir en una región, pues por haber nacido en una región tan restrictiva. Colombia, aunque no esté en esas condiciones y nuestras, por ejemplo, nuestros avances en constitucionales a partir de las sentencias han sido muy positivos y nos han ayudado mucho, la práctica pues sigue siendo muy distinta de la realidad. Entonces es distinto si tú quieres acceder a un aborto y vives en una ciudad o cerca de una ciudad central como Bogotá, a si tú vives en un departamento pues con un sistema de salud muy malo, donde el único médico que hay que en teoría por ley debería atenderte un aborto, pues tú no vas a ir porque si todo el pueblo te va a señalar, pues más bien te buscas algo, cualquier cosa por internet que te digan, y ahí hay prácticas muy inseguras en donde la salud de las mujeres corre mucho riesgo. Y aquí pasa, ¿no? Como que hay muchas organizaciones que han recogido las barreras, se llaman así, barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que es el nombre técnico del aborto aquí en Colombia, interrupción voluntaria del embarazo o IVE, y pues hay muchas mujeres, pues por ejemplo, este caso del cáncer, una de las, pues como de esos casos emblemáticos aquí en Colombia es de una mujer que tiene cáncer y no la dejan abortar. Fue como de los primeros casos, pues a partir de los cuales se presenta la sentencia de 2006. Allá no la dejan abortar porque no le van a hacer quimioterapia. Es decir, como está embarazada, no le hacen quimioterapia, entonces dejan que sobre su cuerpo se riegue el cáncer, a pesar de que pues ella perfectamente podría haber abortado y haber tenido acceso a la quimioterapia. Pues luego, ¿qué pasa? Que ella ella y otras mujeres, porque no es el único caso, pues no reciben tratamiento, listo, llevan su embarazo a término, pero pues con qué calidad de vida, o por ejemplo, la mujer muere y entonces queda un bebé por ahí suelto, sí, o sea, es absurdo, ¿no? O sea, es una idea supuestamente de la protección de la vida de los niños, pero no es de los niños sino realmente es la protección, es el control sobre el cuerpo de las mujeres y como vivir totalmente en contra del proyecto de vida de las mujeres. Por eso, pues nosotros muchas veces llamamos a estos grupos, pues antiderechos, ¿no? Son los grupos antiderechos o antimujeres, porque realmente es hacia las mujeres a las que les llega ese control muy fuerte sobre su sexualidad y sobre sus decisiones como ciudadanas, pues. Muy triste, la verdad. Juanita. Bueno, pues Teníamos Juanita no temas de está. red. Y Qué pena. Me dale, salí sin querer. dale, Juliet. Bueno, Y- ¿Quién sigue? ¿terminaron con el ejemplo de Manuela, sí? Ah, listo. Sí. Entonces, realmente hay justicia para las mujeres si vemos que en los procesos jurídicos y penales no son efectivos para valer los derechos femeninos. Pues eso es muy triste, o sea, realmente pensar en la justicia pues es muy frustrante. Hay muchos ejemplos en Colombia y en el mundo sobre cómo la justicia le falla a las mujeres sistemáticamente, es decir, una y otra vez. Realmente lo que ocurre es que la justicia, pues al fin y al cabo, está hecha por hombres. ¿Y eso qué significa? No necesariamente que sea completamente errada, pero definitivamente solo tiene una visión del mundo. Entonces hay un montón de comportamientos de los cuales somos víctimas las mujeres, que son producto de un sistema, pues de una sociedad que está estructurada de esta manera, patriarcal, y, y que el sistema judicial no va a hacer no va a empatar en esto, ¿no? O sea,
El acoso, por ejemplo. El acoso son una serie de conductas muchas veces tan sutiles, sutiles para los ojos de los demás, pero una misma en el cuerpo la siente desde la punta del pelo hasta la punta de los pies, una mirada, un rozamiento, una palabra, la sentimos profundamente, pero luego traducir eso a los mecanismos legales y pasar por el proceso judicial es una revictimización constante, entonces las herramientas judiciales se quedan cortas y no solo se quedan cortas en la medida en la que yo pida más, o sea, no que haya más años, por ejemplo, esto que digan que haya cadena perpetua no soluciona absolutamente nada, o sea, es una mirada muy limitada porque las penas ya son altas, o sea, si uno se remite, si de verdad se cumplieran, no habría necesidad de extenderlas más. Hay penas de 60 años es un montón de tiempo, ¿no? Para casos de violencia sexual, por ejemplo. Pero la verdad es que eso no, pues no resocializa a nadie y no ocurre. Entonces, sí, yo diría que la justicia nos falla sistemáticamente y que necesitamos una justicia feminista urgentemente. Una justicia feminista representaría muchas cosas, pero básicamente es entender que hay la necesidad de educar a muchos hombres que tienen unos comportamientos muy peligrosos y muy nocivos hacia nosotras y que esto no se soluciona con penas más altas y esto no se soluciona con enviar a la gente a la cárcel si no se atiende de entrada esos cambios en estas formas de violencia sutiles que ocurren cotidianamente, en el acoso callejero, en los tocamientos indeseados en un bus, en un bar, en las clases, en las relaciones de poder, como donde un profesor acosa a un estudiante, donde un jefe acosa a su empleada, en fin, o sea, hay innumerables situaciones en donde las mujeres han relatado que han sido víctimas de acoso y de abuso, pero pues la justicia realmente ante eso se queda muy corta, ante eso pues hay digamos, ideas, por ejemplo, lo del escrache, ¿no? Que el escrache es una forma de, pues, de buscar justicia un poco, de alertar a otras, que es esto de las denuncias que se hacen, por ejemplo, a través de redes sociales y demás, pero aún así sigue siendo, o sea, es válido para la que lo quiera hacer, por supuesto, pero aún así siento que pues que sigue siendo insuficiente, o sea, que hay que pensarnos nuevas formas de justicia y que todavía nos queda mucho camino por andar en ese sentido. Ok. Bueno, hablemos de la lucha. Basadas en la realidad. ¿Preguntas o pregunto? No, sigue, Juanita. Listo. Basadas en la realidad que nos describes, ¿las mujeres somos consideradas como sujetos sociales? ¿Como sujetos sociales y políticamente activas o somos consideradas como ciudadanas de segunda? Esa expresión de ciudadanas de segunda categoría es muy usada pues, por muchas mujeres feministas porque, como lo he mencionado en varias oportunidades en este espacio, hay muchas condiciones en las que no tenemos una igualdad material frente a nuestra contraparte, por llamarlo de alguna manera, masculina. Desde salarios desiguales, discriminación en el trabajo, discriminación bueno, en muchas partes, ¿no? Como tener miedo de estar en la calle, ser víctimas de violencia sexual desde muy tempranas edades, bueno, muchas razones. Entonces, no solamente eso nos muestra que la desigualdad material sigue siendo pues, muy común, es una realidad. Es decir, cuando digo desigualdad material me refiero a que aunque en la ley en teoría somos iguales, porque si uno va a mirar la Constitución, pues todos somos iguales, pero en la práctica no. Entonces, un ejemplo como el de los derechos sexuales y reproductivos y particularmente el del aborto, es una forma en la que incluso institucionalmente se nos está recordando que no somos igual de ciudadanas que otros ciudadanos, en este caso los hombres, porque hay un delito en el Código Penal, a pesar de que está despenalizado el aborto tiene esa doble condición que es derecho y delito. ¿Eso qué significa? Que, como les decía en algún momento, no hay no hay ningún procedimiento
que los hombres deban pedirle permiso a alguien para hacérselo. No, no existe nada. O sea, si un hombre quiere, lo que sea, operarse cualquier parte de su cuerpo, hacer cualquier cosa con su cuerpo, no hay nada que se lo impida, por lo menos legalmente, ¿no? Luego, pues ya veremos que como seres humanos nos constriñen muchas otras situaciones. En cambio, las mujeres sí, ¿no? O sea, como que hay algo sobre tu cuerpo, pero ya no es tu cuerpo, sino que el Estado, a través de la ley, entra en tu cuerpo y te dice qué puedes y qué no puedes hacer con tu cuerpo. Eso definitivamente es una idea de ciudadanía muy inferior frente a la de los otros, que en este caso son los hombres. Entonces sí diría que en esa medida lo somos. Pero hay una parte de tu pregunta que dices como que si somos sujetos sociales activos, y pues claro que lo somos. Nos movemos, hablamos, nos manifestamos, nos reunimos, y no solamente las mujeres que nos denominamos feministas, sino muchas mujeres que son beneficiadas por las luchas feministas, pero que por diferentes razones, porque pues parece como una palabra incómoda y eso es el feminismo, no se reconocen en ellas, pero que disfrutan de ellas, tener a una propiedad, tener derecho a divorciarse, tener derecho a manejar tus bienes, tener derecho a votar, tener derecho a entrar a la universidad, tener derecho a quedarte con la custodia de tus hijos si te vas a divorciar. O sea, hay una serie de derechos que han sido ganados por eso. Entonces, muchas mujeres los gozan, los disfrutan, no necesariamente llamándose feministas, pero definitivamente el rol de las mujeres dentro de la sociedad es activo y muy importante. Somos un poquito más de la mitad de la población, entonces definitivamente tenemos mucho por hacer, pero nuestras decisiones y nuestra representatividad en el poder es muy inferior. Entonces, ahí es donde es importante esto que decía al principio de nivelar la cancha y tratar pues, de que más mujeres entren en muchas otras esferas de la vida pública, que no sea solamente pensar que es el hogar y de pronto ciertas profesiones, pero como allí muy poco ligadas a la toma de decisiones, digamos, más importantes de la sociedad. Listo. Hablemos sobre la participación de los hombres en la lucha feminista. Para eso te tengo dos preguntas. ¿Cuál crees que debería ser la posición de los hombres frente a un tema como el aborto o los derechos de las mujeres? Uh-huh. Bueno, en tu pregunta hay dos cosas, pues distintas, aunque tienen relación. Voy a empezar por la última parte sobre el aborto y los derechos de las mujeres. Yo creo que el aborto y los derechos de las mujeres nos corresponden solamente a las mujeres y a las personas que tengan la capacidad de quedar embarazadas. Entonces, pues definitivamente siento que es un tema que solamente nos compete a nosotras. El proyecto de una maternidad no deseada, la maternidad en general es un proyecto enorme, de enormes consecuencias, de una duración muy prolongada y con unos efectos mentales y físicos muy grandes. Entonces, sí, realmente las únicas que deberían tener derecho a opinar sobre su cuerpo, pues son las mismas dueñas de ese cuerpo, que son las mujeres, y en el caso de las personas no binarias o los hombres trans, pues esas personas. ¿Cuál es el papel de los hombres en la lucha feminista? Es muy importante que el cambio social se dé en todos los niveles y eso incluye a toda la sociedad. Por supuesto, los hombres deberían estar ahí incluidos, pero todas las personas deberían tener su espacio dependiendo de su condición. Entonces, si la lucha feminista se trata de visibilizar el papel de las mujeres que en la historia han estado invisibilizadas, pues no queremos hombres que dentro de la lucha feminista se hagan protagonistas, por ejemplo, que es un error pues muy patriarcal y muy común, ¿no? Como que haya una reunión de feministas y llegue un hombre a decir soy súper feminista, me voy a tomar la palabra y voy a hablar 30 minutos de los 40 que hay en la reunión, pues claramente estás siendo muy poco feminista, amigo, porque estás utilizando tu misma posición y tu poder para ocupar un espacio que no te corresponde. Hay otra versión que es la que dicen los aliados, ¿no? Como yo soy aliado, pero yo creo que más que ponerse una etiqueta de aliado o de feminista, el papel de los hombres es cuestionar sus propios círculos machistas. Es decir, si tú públicamente o con tus amigas te sientes atraído por los valores feministas y te parece que es injusto que haya una discriminación tan grande como la históricamente que hemos vivido las mujeres, está muy bien y ojalá nos acompañen, pero más que acompañarnos debe tener entonces un espacio con sus propios amigos, ¿no? O sea, usted con su amigo machista, más bien cuéntele a él que está mal ser machista en vez de decirme a mí que es tan chévere ser feminista. O sea, cuestionen ustedes, hombres, sus propios espacios. Tienen toda una tarea que hacer entre sus amigos, entre sus colegas, entre sus compañeros de trabajo y en vez
de ir de pronto a tener nuevamente protagonismo o a querer ganar, digamos, espacios dentro de grupos de mujeres feministas, hagan la tarea con sus propios compañeros y creo que ese es su lugar. Además, el patriarcado tiene un efecto muy nocivo para todos en la sociedad. Para las mujeres nos mata, o sea, es una cosa muy dura de decir así como si fuera cualquier cosa, pero realmente lo es. El patriarcado nos puede matar. Tenemos una semana muy dura de feminicidios que me han dolido en el alma y sé que a muchas nos han dolido, de mujeres que han muerto a manos de hombres feminicidas, como el caso de Daniela en Marmato y en fin, o sea, como que aquí en Bogotá, en Kennedy, en San Cristóbal pasó, o sea, ha sido una semana muy dura, pero esto no es algo nuevo, sigue pasando. Pero, ¿cuál es el papel en esos casos del patriarcado? El patriarcado también le afecta a los hombres, los afecta en la medida en que les dice cómo ser, ¿no? Hay algo que hay una teórica argentina que se llama Rita Laura Segato, que habla del mandato de la masculinidad. El mandato de la masculinidad lo que dice es que los hombres tienen que comportarse de cierta manera para ser validados dentro de su grupo como hombres, ¿no? Reforzar esa masculinidad, pues muy nociva. Y esa misma masculinidad es la que haga que los hombres, es la que hace que los hombres protagonicen la mayor cantidad de accidentes de tránsito, es la que hace que pertenezcan a muchas pandillas, y digamos que por diferentes cuestiones ya socioeconómicas terminen siendo en teoría responsables de sostener una casa porque deben demostrar su papel como hombres, se restrinjan emocionalmente, es decir, sus consecuencias son desproporcionales frente a lo que nos pasa a nosotras, es decir, nosotras como que sufrimos mucho más ese patriarcado, pero ellos también se están afectados, entonces pues deberían, o sea, más que ellos aliados de nosotras somos unos aliados de ellos, es como repensemos este mundo tan desigual que también los afecta a ustedes y tratemos de cambiarlo en conjunto. Bueno, mi segunda pregunta, pues siento que ya la respondiste, pero aún así te la haré. La, ¿Los hombres pueden apoyar la lucha feminista o es un movimiento exclusivo para mujeres? Bueno, como te acabo de decir, creo que ya para darte un ejemplo súper completo y darle como redondear la idea de lo anterior, si hay una marcha feminista, por ejemplo, ¿debería ir o no un hombre? Puede ir si quiere, pero deberá respetar el espacio, es decir, si tiene que, o sea, si siente que es tan necesaria su presencia, será porque ya reemplazó a su compañera que no podía ir porque tenía que hacer determinado trabajo, ya le preguntó a su compañera que se tiene que quedar en la casa cuidando a su hijo, si más bien lo cuida él y ella puede ir a la marcha, ya le ayudó a su mamá para que su mamá más bien vaya y él pueda quedarse apoyándola en determinada tarea que ella tenga, ¿sí? O sea, es como la lucha no es solamente estar en la calle cargando un cartel que diga que soy feminista, sino que la lucha se hace, y esto es para hombres y mujeres, en las prácticas cotidianas. Entonces, creo que si un hombre quiere ser muy feminista, quiere apoyar la lucha feminista, es bienvenido, pero tiene que encontrar un lugar para hacerlo, que sobre todo es cuestionando los privilegios que ha recibido por ser hombre en una sociedad que privilegia ese hecho, el hecho de ser hombre, y renunciar a esos privilegios que no es fácil, ¿no? O sea, si yo soy privilegiada y al ser privilegiada recibo una serie de beneficios, no es tan fácil decir voy a renunciar a ellos. Y por eso es que no es una lucha sencilla, pero nosotras la estamos dando, nos hemos creado metodologías, teorías, activismos, grupos, redes sociales, hacemos mil cosas. Entonces, lo que me parece importante es que los hombres creen sus propios espacios y también se cuestionen a ellos mismos, pues por esto que les digo, porque el patriarcado también los afecta, pero porque no necesitamos como hombres reemplazando mujeres, sino hombres cuestionándose a sí mismos. Listo. Ahora vamos a hablar un poco de reggaetón en relación con la cosificación femenina. ¿Consideras que el reggaetón es denigrante para la mujer o más bien muestra una realidad en donde la mujer aún no es respetada y es considerada cosificada sexualmente? Bueno, sobre el reggaetón, el reggaetón primero es un género musical que ya no es tan joven, o sea, como que creo que cuando salió nos generaba muchas dudas, me incluyo a mí dentro de ese grupo. Pero creo que sobre el reggaetón hay una mirada clasista y una mirada racista
muy fuerte, en donde es muy fácil señalar lo horrible en teoría que es, ¿no? Como tan terrible que es esta canción, tan sexualizada que está la mujer en el reggaetón. Pero realmente los géneros musicales de todo tipo han sido machistas y lo siguen siendo, ¿no? Hay muchas canciones de diferentes grupos de rock, de metal, de hardcore, de salsa, de merengue, de todos, que tienen mensajes muy machistas. O sea, esto no es una cosa exclusiva del reggaetón. Que el reggaetón tenga una connotación sexual más explícita no necesariamente lo hace más machista. Creo que lo que hay que cambiar es la sociedad y no los géneros musicales. Cada quien debería disfrutarlos como le parezca. Y lo que hay que hacer es, pues, al contrario, llenar de esos géneros musicales de más contenidos feministas, que haya más mujeres haciendo reggaetón, que haya más canciones que no sean cosificadoras, y tampoco tenerle tanto miedo a la sexualidad. ¿Sí? O sea, desde que una mujer esté en una relación consensuada, o sea, que ella esté de acuerdo con lo que está haciendo, que esté siendo respetada, que no por estar perreando necesariamente sea objeto de tocamientos. Por ejemplo, está en una discoteca y quiere bailar y quiere perrear hasta el piso, maravilloso, y eso no le da derecho a nadie a que la toquen, a que les hagan, las violen, las manoseen. Simplemente es una forma de disfrutar la sexualidad y eso está bien. Lo que sí tenemos que cambiar es, pues, resignificar esas canciones, disfrutarlas, vivirlas, crear espacios seguros de la fiesta, cuestionar por qué la mujer es tan cosificada en esos géneros, pero también en los otros, ¿sí? Porque, pues, al ser un género que viene de Latinoamérica, al ser un género que es generalmente más disfrutado, por lo menos en un inicio, por las clases más populares, pues entonces ha sido visto como una música menor y menos importante y terrible, como bárbara, incivilizada, o bueno, todas las connotaciones negativas que uno quiera, pero realmente, pues uno podría decir eso de muchas otras canciones. O sea, hay grupos que me encantan de rock que me parecen maravillosos y sus canciones son misóginas, son machistas, y pues también pasa, no solamente en el reggaetón. Bueno, entras al espacio con el profe. Yo puedo hablar de temas de mujeres y de aborto, Laurita. ¿Me das Claro que sí. permiso? ¿Puedo hacerlo? Bueno, y como estudiante de filosofía del lenguaje, que a mí algo me genera un rayo en la cabeza y es del lenguaje inclusivo. ¿Realmente es tan necesario ese tema del lenguaje inclusivo? Eh, ¿Cómo lo verías tú? ¿Cómo trabajar ese tema del lenguaje que tiene tanta fuerza en la sociedad? Bueno, lo primero que yo tendría que decir es que la lengua está viva, ¿sí? O sea, los idiomas no son figuras estáticas que se hablen de la misma manera, ni siquiera en el mismo siglo, sino que constantemente están en cambio y en evolución. Hay palabras que se dejan de usar, hay palabras que se incorporan, hay neologismos. El lenguaje es un reflejo de nuestra sociedad y si nuestra sociedad está cambiando, no veo que nos impide cambiar el lenguaje. Que genera rechazo, claro, los cambios generan rechazo y generan pensarnos las cosas, que es difícil, que es muy largo, que para qué, que en el masculino estamos todos incluidos, pues realmente no, si lo pensamos, pues está incluido porque hay una regla de una academia colonial que nos dice que ahí está incluidos, pero como cualquier cosa construida por el ser humano puede ser criticada, debatida y echada abajo cuando queramos, y eso ya está pasando. Genera incomodidades, sí. No es tan fácil al hablarlo. Yo particularmente lo puedo escribir más fácilmente que decirlo, o sea, no siempre me refiero a las personas con una E, por ejemplo, como los, las, les, no siempre lo hago, pero supongo que es un tema que está en construcción y que dentro de pocos años muy seguramente va a ser mucho más común y siempre vamos un paso adelante de la academia. La Real Academia de la Lengua primero es una institución colonial española que pues que le seguimos haciendo caso porque fuimos una colonia española, pero realmente las reglas están hechas pues sobre todo en el idioma, están hechas para adaptarse a sus nuevas realidades. Entonces creo que es importante y necesario, sobre todo porque hay personas que se sienten
íntimamente y profundamente muy, muy violentadas cuando son negadas en su identidad, en este caso su identidad de género. Si yo puedo, si yo que me siento cómoda con como soy, si yo soy una mujer cisgénero, es decir, mi construcción como mujer corresponde con mi genitalidad, es decir, yo nací con una vagina y me llamaron mujer y yo me siento cómoda con eso y me dicen la mujer y yo me siento contenta, maravilloso, pero si yo no fuera así y me sintiera completamente maltratada o poco incluida o algo así, pues yo como mujer cisgénero frente a esa persona que se siente así, lo mínimo que puedo hacer es tratar de hacerla sentir pues como que tiene más o menos los mismos derechos que yo, y digo más o menos, pues porque la lucha es mucho más allá del lenguaje, pero que por algo empecemos, ese puede ser un buen paso. Creo que es algo que vamos a ir aprendiendo y yo confío en que poco a poco lo vamos a ir aceptando, incluyendo y cambiando. No sé, si aceptamos palabras en inglés todo el tiempo en nuestro idioma, ¿por qué no vamos a aceptar pues el uso de una vocal distinta? Laura, te hago la pregunta por lo siguiente, y he puesto en pantalla uno de los comentarios a partir de lo que yo he manifestado. Yo siento que hay algunos movimientos que se han radicalizado muy fuerte en el tema de lo social. ¿Sí? Yo creo que es necesaria una lucha por parte de las mujeres y una reivindicación por los derechos de las mujeres, pero creo que ya hay algunas cosas o algunas categorías que pueden ser naturales, simples, sin ningún ánimo de ofender, pero son radicalizadas, al extremo que el feminismo en algunos momentos se ha visto en el escenario de lo social. Yo acabo de generar un comentario y pues el Laurita, pues creo que no fue bien tomado y estoy publicando la frase, porque yo siento que una expresión de esa no intenta ser ofensiva, ni peyorativa, ni intenta como ponerte en un rango menor o colocar mi status quo como hombre por encima de ti o poner en prueba la conversación la masculinidad que tengo y el poder que puede estar arraigado de ello por toda la historia que se ha dado en torno a esa relación o a ese poder vertical entre el hombre y la mujer, ¿sí? Pero lo que ha pasado con el feminismo muchas veces es eso, que expresiones como en ese sentido, como Laurita, o como reírse y hacer una pregunta en medio de la conversación, porque hacía un poco referencia a lo que tú hablabas de cómo los hombres podían o no podían participar en la lucha feminista o en los movimientos feministas, pues iba más hacia eso, en un tono amable, pero el comentario me cayó de perlas para hacerte la segunda pregunta y ¿no crees que a veces el feminismo se radicaliza en unas cosas que se vuelve una forma de violencia y que empieza a ser excluyente, que empieza a romper con la condición humana de los otros dentro de la sociedad? No, no, realmente no creo. Yo creo que hay temor a la palabra radical. Yo creo que tenemos que ser radicales frente a muchas cosas, sobre todo cuando las mujeres nos están matando allí en las calles, cuando en las casas nos están matando, que esta cuarentena lo ha mostrado. ¿Qué más que ser radical frente a eso, no? ¿Qué más frente, o sea, insisto, me devuelvo otra vez a la imagen del iceberg? Hay muchos comportamientos que parecen inofensivos porque en principio así son, ¿no? O sea, por ejemplo, infantilizar a las mujeres es una práctica muy común y en esto estamos todos, ¿no? Es revisarnos continuamente, hombres y mujeres, pero digamos que por este lugar de privilegio, muchos hombres, o sea, particularmente los hombres tendrían que revisarse frente a la infantilización o la desvalorización inconsciente que muchas veces hacen de las mujeres y muchas veces consciente también, ¿no? Pero digamos que partiendo de esto, entonces el comentario me parece que no es para nada diría que el feminismo es un movimiento violento, al contrario, creo que es una revolución impresionantemente pacífica y hasta sorprendentemente pacífica frente a todas las cosas que como mujeres hemos vivido. Y creo que al contrario, como esa fuerza y ese concepto tan bonito que es el de la digna rabia, que es tenemos todo el derecho a tener mucha rabia frente a un sistema que nos ha hecho mucho daño, hace parte como de esas reivindicaciones muy, muy justas que tenemos las mujeres.
Entonces creo que siempre estamos para aprender, que siempre estamos para replantearnos lo que hacemos, que cuestionar nuestros lugares comunes, nuestros espacios de confort en los que sentimos que estamos ya, yo misma me encuentro, y esto no pasa con el machismo únicamente, sino con el racismo, con el clasismo, yo me encuentro a mí misma muchas veces interpelada frente a comentarios, o de pronto no comentarios, no alcanzan a salir de mi boca, pero pasan por mi pensamiento y digo, uy, estoy pensando esto, estoy siendo clasista, estoy siendo racista o estoy siendo machista, porque las mujeres también podemos ser machistas, estoy juzgando a otras. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo a la idea de que el feminismo sea radical, porque tiene mucho sentido que sea radical, y radical también tiene una cosa muy bonita y es la idea de lo de raíz, ¿no? O sea, el radical también va a la raíz estructural de los problemas, ¿no? Esa raíz estructural de la desigualdad. ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Ahora sí? Te escucho, yo los escucho. Bueno, yo quiero hacer una aclaración. Yo no decía que el feminismo era una forma de violencia. Yo decía que en algunos momentos hay una línea delgada que se rompe y llega a la violencia, ¿sí? Porque yo entiendo las luchas sociales. Las mujeres han sido invisibilizadas en la historia, ¿sí? Y hemos leído a lo largo de comentarios muchísimos. Viana, que es una líder en Soacha en temas de feminismo, la profe Flor Ángela, que también estaba ahí en la conexión, nos daba varios ejemplos de cómo se ha invisibilizado a la mujer en la historia. Yo te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, la filosofía. La filosofía es una de las disciplinas del conocimiento que más ha utilizado a la mujer. Y tú puedes escuchar hoy en día comentarios machistas en torno al papel de la mujer en la filosofía. Incluso en las escuelas de la filosofía actuales se mantiene un dicho, y es que la filosofía quizás no es para las mujeres. Se mantiene un dicho, no es un dicho propio. Ahora, cuando intentan plantear estas discusiones, que yo las entiendo y son necesarias en el espacio social, porque la lucha feminista, como la lucha de distintos movimientos sociales, son completamente necesarias. A veces rompen el límite de la pluralidad, del consenso, y se vuelven una forma de violencia. No siempre, ¿sí? Hay formas de resistencia social y hay formas de manifestación, hay formas de protesta en que se mantienen los límites y en que está esa noción de diferencia presente. Entonces, la primera claridad que quería hacer es, no categorizo el feminismo como una forma de violencia, sino que algunas radicalizaciones llevan a la violencia y eso rompe un poquito con ese escenario. En ese sentido, han existido muchas personas, mujeres particularmente, que han hablado y que han generado grandes debates para revalidar ese papel de la mujer en el mundo. Y es el último ejercicio que te vamos a plantear, y es, queremos un equipo de fútbol de mujeres que han luchado por la defensa de los derechos de las mujeres en la historia. ¿Sí? La dinámica de formar como un equipo de fútbol viene de la primera conferencia que hicimos, no del lanzamiento, sino la primera conferencia que fue sobre el fútbol y la filosofía, y parece que estamos institucionalizando esto de armar como un equipo de fútbol sobre los temas que hacemos. Entonces, queremos mirar una nómina de fútbol, Laura, de 11 mujeres que tú admires y que creas que han hecho una tarea importante en esta lucha de los derechos en la historia de las mujeres. Uy, muy difícil así, tan de sopetón, entonces seguramente se me escaparán muchas, pero trataré de hacerlo. Creo que yéndonos muy atrás, como de estas luchas, metería a esta anarquista que les mencioné al principio, que me gusta mucho, que es Emma Goldman, por ser una mujer que cuestionaba todo, ¿no? Como que no cabía en ninguna parte por esa capacidad de cuestionar muchas cosas, ella me encanta. También me parece muy importante Sor Juana Inés de la Cruz, pues así como con una mirada más latinoamericana
pues de esto, ¿no? Como de cómo las mujeres han luchado por sus derechos desde muchos espacios, incluso dentro de la iglesia, que esto me parece lindo. Pues dentro de nuestra historia de Latinoamérica y otras mujeres, pues está, no sé, la Nobel de Paz Rigoberta Menchú también, que ella me pareció una mujer pues como súper luchadora en un contexto tan duro de estos países como el nuestro o hasta a veces más duros como los centroamericanos. También hablaría en el caso colombiano pues de esas luchas por los derechos sindicales, que en esto está Betsabe, se me acaba de olvidar el apellido, Betsabe, que fue una de las, antioqueña ella, que fue una de las mujeres que trabajó mucho por la defensa de los derechos de las mujeres y de las mujeres artesanas, ¿no? Como que tiene eso, Betsabe Espinal, creo que es su nombre, les debo el apellido. Esta pintora, Beatriz González, no es que colombianas hay muchísimas. También metería, pues en esta lucha por los derechos sexuales y reproductivos, metería a Mónica Roa, la abogada pues que fue una de las cabezas visibles de este movimiento de la sentencia histórica del 2006. Más recientemente, y como no sé cómo meterla a ella o meterlas a ellas más bien, porque es un grupo grande que son las madres de Suacha, ¿no? Que son estas mujeres que son un ejemplo digno de lucha pues frente a una tragedia tan terrible como la desaparición de sus hijos por parte del Estado. Y hay tantas. En las artes, por ejemplo, Débora Arango, Virginia Gutiérrez de Pineda, también ella desde los estudios sociales, desde la caracterización de familia como de una idea de familia más grande, autoras, escritoras, Marvel Moreno, ¿no? Que es una escritora que se ha recientemente como rescatado porque durante mucho tiempo estuvo en el olvido, Soledad Acosta de Samper también, no sé cuántas vaya ya, pero yo creo que ya pueden jugar por lo menos un picadito. No sé si ya llegué a las 11, pero hay un montón. Ya pueden haber 22. Sí, y están pasando constantemente, ¿no? O sea, bueno, una Frida Kahlo pues siempre va a salir dentro de esos referentes latinoamericanos, una Celia Cruz, en fin, hay muchas mujeres. En filosofía hay, no sé, Hannah Arendt, por ejemplo, es una cosa bellísima que creo que ha posicionado muchísimo. Agnes Heller, Judith Butler, por ejemplo. Bueno, Claro. hablar de mujeres en este desarrollo y en esta lucha es supremamente interesante. Bueno, Laurita, ahora te voy a ceder la palabra unos minuticos para que cambiemos un poquito el escenario y hables con las chicas un poco de lo que has conocido de crítica y lo que pudiste conocer un poco de la página. Me contabas que tenías así como algunos comentarios sobre el trabajo que viene haciendo el comité editorial. Entonces, ahora tienes tú la sartén por el mango para dialogar con las tres chicas. Sí, a mí me parece muy lindo el proyecto. Quisiera que me contaran también cómo es ese proceso de escritura que han llevado a cabo. Yo vi varios temas sociales y pues por la misma naturaleza de la página que habla sobre filosofía y sobre filosofía crítica, pues es un tema recurrente, pero sobre todo enlazado con temas sociales. Entonces me gustó mucho ver un análisis de la realidad desde sus propias experiencias. Vi el artículo, por ejemplo, el de la romantización de la pobreza, que William me lo había recomendado, me gustó mucho. También vi, pues también como esta idea sobre o sea, como muy actual, ¿no? Como un análisis de esta realidad en medio de la pandemia, desde también desde experiencias tan lindas como la amistad. Entonces, pues me gustaría también entender cómo escogen los temas y cómo les ha ido en ese proceso de escritura y cómo se sienten como mujeres escritoras en este momento. No sé qué quieran comenzar. Ya que abriste el micrófono, Pues si inicia quieres tú, empieza Karen. tú, Karen, que es una sí. Listo, pues la verdad, a mí me gustó muchísimo el proyecto de crítica, lo estuvimos desempeñando desde el año pasado y pues este año ya le metimos con todo. Pues podemos hablar y contemplar en crítica desde lo más social hasta lo más político, hasta lo más económico, hasta podemos contemplar la simple belleza de una piedra. Yo lo podría clasificar así. O sea, es como que darnos
como que nuestro poder y darnos nuestro punto de vista y pues poderlo estampar en una sociedad, digamos que como que está como que tan cerrada, nosotros que somos tan jóvenes, nosotros que tenemos como que tantas posibilidades y tantas opiniones, digamos que no sé si sean modernas, pero entonces como otro punto de vista, ¿no? Digamos que una crítica puede hablar, lo que yo te decía, hasta de lo micro hasta lo macro, desde lo mínimo hasta lo súper. O sea, nosotros digamos que, y además que el profesor también nos ha dado como que un buen apoyo porque aparte de que nosotros damos nuestras ideas, él nos las da como que, nos las concreta más. Entonces como que es un juego bien bonito de entre nosotros, digamos que el profesor nos dice que nosotros somos una familia y digamos que es como que entre la familia poder llegar a ciertos puntos y darle a conocer al mundo lo que nosotros tenemos pues para ustedes. Súper. Yo quiero responder. Pues yo no soy como tal del comité editorial, pero sí ya hice una columna que debe estar por salir pronto. Pues primero, con lo que dices de las mujeres escritoras, creo que es bonito uno tener una opinión desde joven y poder tener como como ese voto, como ese habla en la sociedad desde uno ser joven, desde uno ser chiquita. Y es muy interesante porque el proyecto, digamos, tenemos reuniones semanales en donde pues hablamos de lo que queremos hablar, bueno, hablamos de lo que vamos a escribir, de lo que van a escribir, de qué contenido desarrollamos en las redes sociales, bueno, todo ese tema. Y en las reuniones cada uno lleva su tema, o sea, el tema es libre, el tema no tiene limitaciones. Entonces también es bonito nosotras como tener este voto desde ahorita, desde chiquitas. Bueno, pues, o sea, nuestro pensamiento es algo que no nos lo van a quitar y como su mismo nombre lo dice, pues es crítica. Entonces, cada pensamiento o sea, todo lo que vemos en la actualidad es muy libre al escribir y es algo muy bonito hablar sobre eso, escribirlo y lo comentamos siempre en las reuniones. Como misma Karen y Juanita lo dijo, pues William muchas veces nos ayuda en eso y nos dice como, no, cámbiale esto, pero sigue con esa idea, porque siempre, pues siempre hay muchas cosas que criticar y es algo muy bonito. Criticar, no sé si criticar, yo pienso más bien como que analizar y reflexionar. Yo lo pondría más como en ese punto, como que tú puedes hablar de lo que vos quieras, pero entonces llega algo, sí, haz una reflexión de algo, aprende algo, busca algo nuevo. Lo vería así como ese punto. ¿Y cómo Sí, funcionan claro, en el eso se comité aprende editorial? mucho. O sea, ¿cómo lo definen y al final cómo terminan los textos finalizados? ¿Se demoran mucho? ¿Cómo se sienten escribiendo? Eh, ¿Hay o sea, sienten que la mirada de ustedes ha cambiado en algo a partir de ver sus palabras escritas y ahora publicadas? ¿Quién va a contestar? Cambiemos el orden, comencemos por Jessica y terminamos en Karen. Sí, claro, siempre se cambia, se va avanzando. Por ejemplo, llevo tres columnas y veo la diferencia de la primera a la tercera y cambia mucho. Se va aprendiendo demasiado a medida de cada semana y es algo muy chévere, es un ejercicio bueno y tenemos el plazo de una semana y es algo muy bueno porque cada semana o sea, tenemos la oportunidad de investigar de lo que vamos a escribir, de lo que vamos a aprender y lo que le vamos a hacer que ustedes entiendan y de que ustedes también tengan su propia opinión sobre eso. Yo te digo, pues yo me siento feliz, me siento contenta, porque crítica es como la manera de los jóvenes tener ese espacio de opinión desde sus realidades, que son realidades muy diferentes. Por ejemplo, no sé, cómo enfocar la realidad de una manera diferente y salirse de pronto de lo que no lleva a un camino bien. Entonces, pues es muy chévere, la verdad, y digamos, al inicio
al inicio era muy diferente, pues como la visión que teníamos de crítica a la visión que tenemos ahora. Entonces yo creo que sí hay un cambio y tanto emocional como en el pensamiento, como en todo. Ujú. Karen, Pues digamos que yo siento que nosotros ya nos fuimos como adaptando o conociendo crítica desde el primer punto que yo entré a décimo y conocí la filosofía. Yo pienso que eso también lo puede compartir Jessica. De pronto, digamos, tantos textos, el profesor nos dejaba textos, estudiar biografías, leer sobre tal, sobre tal, sobre tal. Yo pienso que ahí ya comenzamos como que a coger canchita y a analizar, ¿sí? Como que a ponernos a pensar y ver como que cada punto, luego cuadrarlo y desde ahí crear una columna. Pues en lo personal, yo cuando escribo una columna no comienzo por el título. Yo primero pues investigo, veo lo que digamos de temas actuales, no sé, algo que apareció en Facebook, una noticia, esto, lo otro, y comienzo a dar desde los puntos de vista ya concretados en mí. Y por último es el título. Por último ya, que es lo pienso que es como que lo más, ¿sí? Entonces sí, como Ujú. que es como que nosotros generar, digamos, hábitos de escritura, también hábitos, digamos, de poder generar cierto cambio. Digamos, yo tengo amigos acá en mi localidad que ellos ven, ellos ven crítica. Karen, Que estamos como perdiendo a Karen. Espérame. ¿Listo? sí, se fue la señal de Karen. ¿En qué punto me quedé? Bueno, si Ya, quieres, ya. mientras regresas, Laura, la última pregunta, ¿está bien? Sí, lo último Ah, que ya volvió. quisiera saber por ahora ¿Volviste, Karen? es, Volví. Perdóname, Laura. tranquilo, tranquilo. Karen, termina tu idea, por favor. Es que no sé hasta qué punto me quedé. Después de que nos explicaste el Bueno, título, estabas que contando si sobre No, tu querías pues experiencia el título que escribiendo y lo... básicamente, cómo te pues me gusta mucho crítica, pues listo, listo. Que lo último que escribo es el título y pues la verdad me desahogo en cada columna de opinión que hago. Mi dialecto es un poquito fuerte, yo tengo un dialecto así, pero pues digamos que siento que en medio de todo eso como que uno se desahoga y también es muy bonito hacerlo llegar a otras personas para que las otras personas como que se entiendan como dice el profesor, como que una manera de repensarse en el mundo y también hacerlo transmitir hacia las demás personas. Vale, como última pregunta, me gustaría enlazarlo con sus proyectos, tanto dentro de la revista como para ustedes a futuro a partir de este ejercicio de escritura, y es sobre qué quisieran escribir y todavía no lo han hecho. ¿Cómo se imaginan la escritura en el resto de de su carrera posterior al colegio? Bueno, pues a futuro, la verdad todavía no estoy muy segura. Hasta ahora estoy iniciando en esto y es algo que es de pensarlo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Me olvidó. ¿Qué te falta escribir? ¿De qué quieres escribir por ahora? A ver, quiero hablar sobre las problemáticas de cuando discriminan a las personas de diferentes enfermedades, como por ejemplo las personas que tienen síndrome de Down o cosas así. También quiero hablar sobre los falsos positivos en Colombia y hay muchos temas que se pueden escribir. ¿Mm? ¿Karen o Juanita? Juanis, Bueno, está bien. Eh, pues
Te cuento, te cuento como mi historia resumida. Antes de entrar a cuarentena y entrar a el aislamiento, estaba completamente segura de que quería estudiar medicina. Cuando ya entramos a cuarentena, ya vi pues todas las problemáticas de la salud, bueno, todo ese cuento, pues tuve como una idea diferente y me enfoqué más como en el derecho y también pensando pues en el periodismo. Eh, por ahora estoy entre esas tres, no tengo una decisión clara, pero me está llamando mucho la atención el periodismo. Y pues, ¿cómo lo vería futuro en la escritura? Pues obviamente que esto me ayude en ese proceso y a mejorar cada día, pues para llegar a ese objetivo que sería pues elegir alguna de esos tres y que a base de esto pues tenga mucha ayuda al momento de estudiar, de ejercer la carrera, de expresarme, de todo ese tema. Ujú. ¿Y de qué te gustaría escribir, Juanita? ¿Verdad? Perdóname. Tengo varios temas. Pues ahora me gustaría de esta charla, pues escribir sobre el feminismo. Puede ser una gran idea y creo que hay mucho de lo que hablar sobre como el impacto que ha tenido el medio ambiente, que en vez de mejorar, pues han hecho muchas cosas en contra de él en cuarentena y la gente no se ha dado cuenta. Sobre los indígenas, sobre como unos comentarios súper como racistas en contra de los indígenas, como súper malucos. Vale. Y pues mira que yo quiero estudiar pues una licenciatura en idiomas, ¿sí? En la Universidad Distrital, pues si Dios me lo permite, pues el próximo año pues de pronto estaremos pues allá. Quiero ser el gremio de mis profesores, la verdad me llevo muy bien con mis profesores y me gusta mucho pues lo que desempeñan y la verdad me gustaría crear como que cierto tipo de estudiantes de una nueva generación con un nuevo pensamiento, o sea, muchachos que tengan nuevo pensamiento, que no sean como tan tabús, digamos que no una educación tradicional, sino más bien más evolucionada, como más viendo otros puntos. Digamos que yo sería más o menos como algo así, tipo el profesor William, yo los despierto a todos. Entonces me gustaría como que, sí, crear desde este punto una buena crítica y que mis estudiantes sean críticos y digamos que se vayan desde buenos argumentos, ¿sí? Y yo pienso que eso lo podríamos desempeñar desde crítica y desde la escritura. ¿Y Súper. de qué me faltaría hablar? ¿De qué me faltaría hablar? Yo pienso que podría hablar desde, como yo te estaba diciendo, hasta la piedrita que yo veo al frente de mi casa, que ve todo, sí, digamos, yo podría hablar de cualquier cosa y me parece muy bonito que nos den la oportunidad de eso, pero también como de desahogarse. Lo vería más bien como desde ese punto. Vale. Bueno, pues aquí viene un ratico corto, son 30 segundos para cada una de ustedes, comenzando por Laura, para que nos despidamos de todas las personas. Nos han aguantado casi 2 horas, parece que esto se está volviendo streaming de 2 horas. Después de que ellas se despidan, les voy a contar una noticia para la próxima semana. Voy a contar un chisme que se filtró hoy en Crítica y que les tenemos invitado para la próxima semana y nos vio un poco la agenda. Después de esos 30 segundos les cuento eso y nos vamos a pedir con una canción muy bonita de Rebecca Lane, creo que se pronuncia así, la guatemalteca. Ella canta un género como urbano, ¿no? Es rapera o es de género urbano y tiene una canción que se llama Este cuerpo es mío. Nos vamos a despedir con esa canción. Entonces, Laura, 30 segundos para que te despidas del comité de crítica y de las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Bueno, gracias por invitarme, gracias por hablar de estos temas que creo que son muy importantes y necesarios, que a veces se cree que son como de un nicho, como que solamente algunas, en este caso particular, como que son temas de las mujeres, realmente es un tema que nos incumbe a todas y también a todos, entonces, chévere que lo hayamos visto y muy bonito el proyecto que ustedes tienen de escritura, creo que necesitamos más mujeres que escriban sus propias historias.
Muy bien, Laura. Jessica, por favor. Bueno, agradecerle a Laura por haber respondido todas nuestras preguntas. A ustedes, como tú lo dices, es algo que nos interesa a todos y a todas, entonces muchas gracias. Invitarlos a todos y a todas a que nos escriban al comité, a que, a que escriban columnas de temas de la actualidad, es algo muy bonito y es algo muy importante. Gracias, Jessica. Karen, tus No, pues palabras de despedida. Pues primeramente pues darle las gracias a Laura pues por acompañarnos, por darnos un poquito de tu compañía, de tu conocimiento, que nos hayas digamos que respondido ciertas preguntas y ciertas duditas que teníamos. La verdad yo la pasé súper bien, comparto muchas de las ideas que tú tienes, me encanta tu forma de pensar y pues espero pues poder verte pronto en esto. Y pues darle muchas gracias a los espectadores que estuvieron el día de hoy, que espero les haya gustado súper, súper todo. Y si quieren hacer columnas, pues acá nosotros vamos a estar con los brazos abiertos pues para recibirlos. Gracias. Juanita. Pues como dijo Karen, agradecer a Laura. La verdad es una mujer muy pila, muy crítica, con muy buenas opiniones. Fue agradable tenerte en este espacio. La verdad, fue una charla bien, fue una charla muy chévere. Nos diste a todos los que están viendo, a nosotras, como puntos de vista y información que muchos no tenían. Entonces también es eso. Eh, Dar las gracias pues a los que se aguantaron este rato, esta charla, y decir que fue una conversación muy chévere. Bueno, de mi parte quiero agradecerle a Laura. Es la segunda vez que la escucho conversar sociales y siempre es muy ameno escucharla. Espero que vuelva por acá, Laura. Leemos leemos desde casa, perdón. Crítica siempre va a ser tu casa. Eh, Acá cuando quieras venir o si quieres escribir alguna nuestro punto edu.com. Ahí nos pueden escribir, ahí nos pueden mandar sus columnas de opinión que con gusto las vamos a publicar, no rechazamos ningún escrito. A Jessica, a Juanita, a Karen, miembros de mi comité editorial, de mi comité de contenido, muchísimas gracias por el espacio. Ahora sí les suelto la bomba. Creo que todos conocen a un, ¿cómo son los términos de los jóvenes ahorita? ¿Sí? Un tipo que se la pasa en redes sociales tratando de mover masas en temas políticos, un influencer. Gracias. Vamos a tener un influencer, nuestra persona encargada de esas relaciones, la señorita Nacona, consiguió que se me olvidó el nombre, ¿sí ven? Yo soy poco de redes sociales. ¿Alguna me ayuda? Que Levi Rincón. Este muchacho que anda haciéndole oposición a la derecha y al uribismo, nos acompaña la próxima semana. Vamos a hacer un streaming con Levi Rincón el día jueves a las 7:30 de la noche. Él ha querido venir a Crítica, conoció un poco sobre lo que estamos haciendo y con gusto va a estar acá el jueves de la próxima semana a las 7:30. Influencer, sí señora. Para todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Fue un gusto. Me despido con una canción. Se llama Este cuerpo es mío, de Rebeca Lane. Que descansen hasta la otra semana. Chao. Amigos en la escuela revisaban mis llamadas y mensajes controlaba. Decía que lo hacía porque a mí me amaba yo, que me sentía tan enamorada. No me
acostumbrando los golpes en la mano, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar se pasó cuento un instante. Tanto